Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Crimen y Delito y hoy tenemos como invitada a una perito forense de mucho prestigio, como es Miriam Moya. Muy buenos días, muy buenos días son aún para nosotros cuando estamos grabando. Sí, buenos días, Pablo, un placer. Pues hoy vamos a hablar de el caso de Marta del Castillo, la última palabra de Marta, de Miriam Moya y de Lo, tie- Vacaciones en el infierno. lo tienen Nueva- los dos. Ahora ha cambiado de portada, el de Vacaciones al Infierno. de Los dos, Madeleine McCann. sí, los dos ganaron. Bueno, Marta ganó un premio hace poquísimo y que fui a recogerlo a Almería hace, no sé, 3 semanas, 4 semanas. Y porque dieron, bueno, mejor libro y el de Madeleine, mejor libro también de historia e investigación. La verdad que me ha hecho mucha ilusión. O sea, con Marta, más que no porque el caso, sino porque, no sé, era como que me tocaba más de lleno. Son libros muy diferentes, ¿eh? Son Sí, investigaciones distintas, pero son libros muy diferentes porque hay gente que le ha encantado y hay gente que no le ha gustado a lo mejor de decir, es que redundas mucho en decir, es que a mí el de Marta del Castillo era un libro que me dolía. Como se vivió en Sevilla, vivió en Sevilla, no sé. Era una investigación que cuando hice y luego lo escribí y se nota, ¿no? En el libro se nota. Y claro, Madeleine McCann es como más, no porque el caso no sea. profesional. No, tampoco. No es por Mm, profesional, porque es una investigación, ¿no? mm. Pero no porque sea profesional o no, porque yo creo que en las investigaciones, a nivel de estudiarla y analizar las evidencias, voy a ser igual de profesional con todos, ¿no? Me da igual que el nombre que tenga y el caso que sea. Pero el de Madeleine lo hice como para todos los públicos, para que todo el mundo entendiera. O eso intento, que todo el mundo entienda todas las evidencias, que todo el mundo pueda leer o ser capaz de leer una autopsia, como en los últimos libros que tengo de autopsia, que es una serie, que, que, que se pueda mostrar, no que se quede en el campo del tecnicismo y el de no saber, y hay que llevar la ciencia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto, por desgracia, le puede pasar a cualquiera. El caso Marta, el caso Madeleine, son casos puntuales y menos mal que no pasan muy a menudo, pero pasa y pasa gente normal y corriente. Y no saben luego qué hacer, no saben cómo se puede estar bien asesorado y que no te engañen. ¿Sabes? Esto es muy complicado porque yo lo vivo a diario y muchas veces a mí me llaman y me dicen, Miriam, es que me fío más de que estés tú porque me lo explicas todo. Es que es necesario que se explique todo y que todo el mundo pueda llegar a comprenderlo de manera correcta. Perdonadme si escucháis algún ruido, es que hay obreros aquí, por, se lo digo a todo el mundo, por si escucháis algún pam, 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 es por eso. Bueno, el caso de Marta del Castillo, primero, es especial, no se ha encontrado el cuerpo, No, y segundo, es especial por la cantidad de versiones diferentes que ha dado el que está condenado por su asesinato, sí, que es Miguel Carcaño. Carcaño. Yo sinceramente creo que él no sabe dónde está el cuerpo, por eso da tantas versiones. Primero Guadalquivir, Sí. después una finca cerca de Camas, No, es se que el ha- Guadalquivir creo que fue, pues, en ese momento sí lo hizo para despistar. llevarla en Porque, una moto, exacto. envuelto en una manta o una alfombra, ¿Te acuerdas la por primera el medio de versión? Sevilla, un Claro, poco rocambolesco, un poco esa fue la, rocambolesco. claro, yo creo que al hacer la primera versión del moto al río, era todo lo contrario a lo que realmente estaba pasando. Porque recordemos que Carcaño intentó salvarse, ¿no? No, no ser culpado y no, yo no he hecho nada. La primera declaración que le dio a la policía, él no había hecho nada. Que en el libro yo la desgrano, esa primera, porque además fue escrita, él la escribió, él dio muchísimos detalles. Cuando tú ves y analizas de manera caligráfica tanto detalle y tanto perderse en cosas que no tienen importancia, chico, has estado con ella, ¿dónde está y qué has hecho? Que es que no era tan difícil las preguntas y él sabía que no eran tan difíciles, pero tenía que evitar decir la verdad en base a su propio beneficio.
Y eso se ve en la primera declaración que le toma la policía, cómo intenta engañar y evadir la culpa que él ya sabía que tenía. Entonces yo creo que esas primeras versiones de ese río, de esa moto, todo es mentira. Y él lo sabe. Y es por eso, está alejando de donde realmente estaba Marta. Bueno, él dio siete versiones, ni más ni menos. El otro día hablaba yo con su amiga, la amiga de Marta, y claro, todos pensamos que de las últimas versiones pues son las más acertadas. Que tienen que ver con... Con la Majaloba y la zona aquella. Incluso el cementerio de San Fernando, que yo, bueno, pues ya lo dije en el libro, que, bueno, el geoposicionamiento del móvil de Carcaño que se hizo en su momento y se analizó por todos los peritos y demás y de Lázaro, ya geoposicionaban, pues, o bien en el cementerio San Fernando o enfrente que hay unos solares que aún hoy son solares y que tienen pozos y que esos pozos todavía están ahí. O sea, en la Majaloba, si tiene 7 puntos calientes declarados por la misma policía y solo se pinchan y se buscan en 3, ¿es posible? Ahora no preocuparos que ahora van a salir todos los ruidos del mundo. Lo estás escuchando, ¿no, Pablo? Sí. Perdón. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que no se ha hecho todo lo que se debía de hacer. Se hizo mucho en el río, en la primera versión, equivocada, haciéndolo realmente para librarse de que encontrar el cuerpo de Marta, porque iba a dar mucha información. Y todo lo que ha sido después, pues se ha perdido fuerza, ha perdido dinero para financiar esos trabajos y es un problema porque Marta no aparece. Hablabas de la geolocalización del móvil en el Bacie. También es un asentamiento Se comunista. localizó. ¿Qué ha determinado el trabajo de Lazarus? Determinó que la semana posterior al asesinato de Marta, pues el móvil con el que entró en prisión, ¿vale? Porque él tenía unos cuantos, no era solo uno. Ese móvil con el que entró en prisión, que fue el que se realizó, se clonó y se realizó todo el análisis y se vio todas las localizaciones en las que había estado la semana, justo desde el asesinato de Marta y desaparición de su cuerpo, pues toda la semana posterior. Y dio pues, las localizaciones como el cementerio San Fernando, el Baci que está pegado, o sea, el cementerio, que es que está justo al lado y es un asentamiento chabolista que está justo cerquísima del cementerio, y de los solares estos que te digo con los pozos. Y que es La un Majanova ya sitio, está más lejos. Sí, el Bacie, el cementerio San Fernando, es un sitio por los que normalmente Miguel Carcaño no tendría que haber ido. exactamente. Bueno, está muy cerca, ¿eh? De León 13. Está muy cerca. Tardas 4 minutos en llegar en coche. 4, 5, 6 minutos, depende del tráfico. O sea, está cerquísima. No tiene por qué ir, o sí, pero recordemos que las fotografías que hizo dos el mismo día de la muerte de Marta es de una capilla que nosotros estuvimos allí, muy parecida a la que está en el cementerio de San Fernando. Aparte del que el geoposicionamiento lo situara en el cementerio, en el vacío, en el solar, que está allí justo, todos al lado, es que también tiene 2 fotografías que él borró en su momento de una capilla y que esa capilla coincide con la del cementerio. Vamos, hoy por hoy la capilla del cementerio no es la misma que la que estaba en esa época, pues coincide con la de esa época. Y Sí, yéndonos a los hechos, está claro que va Miguel Carcaño con Marta del Castillo a la León 13, al piso de León 13. sí, Allí, en teoría, a altas horas de la noche, está estudiando la novia de su hermano. sí, Mendaro, También se dice que estaban el Cuco y Samuel por allí, o sí. que después se llamó a Samuel. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en el piso esa noche? Lo que realmente nos dicen los testigos y la evidencia
O sea, que Carcaño es el asesino de Marta, por supuesto. O que estaba presente en el momento en que Marta muere, por supuesto. ¿Por qué? Recordemos que su móvil no aparece, el de Marta, ¿no? Lo entierran pues junto con ella. O junto con ella o en otro sitio, pero que desaparece exactamente igual la misma noche. Pero recordemos que en la chaqueta de Carcaño aparece sangre de Marta, en el bolsillo aparece sangre de Marta, en la moto, en el maletero que tiene la moto, ¿no? Para meter el casco y demás, donde está el chaleco amarillo y tal, ahí aparece sangre de Marta. En la silla de ruedas también aparece ADN de ambos. Por tanto, el ADN, la evidencia, te está diciendo que esta persona está implicada en el asesinato de Marta del Castillo. Luego, si vemos el posicionamiento de las antenas, sabemos que su hermano está dentro del piso, según todo lo que dice, o sea, de las diligencias de la policía. Cuando estudian las antenas y el posicionamiento de los móviles de ellos, el hermano está dentro, Francisco Javier, del piso cuando Marta es asesinada. ¿Por qué? Porque tenemos una amiga de Marta, la cual llama a Marta repetidamente hasta que le cuelgan. Y ella no era, obviamente, porque luego ya sabemos por el orden cronológico de los hechos que Marta muere sobre esa hora, entre las 8:30 y 9 de la noche. Luego tenemos los testigos después, porque claro, dices el Cuco, que fue sentenciado en la sentencia de menores, que ya sabemos que las sentencias de adultos y la de menores son totalmente contrarias, porque en la de adultos solamente es Carcaño el que es, bueno, pues declarado culpable de asesinato, de muerte y desaparición de ella, y los demás son absueltos, que ahí se hizo un buen trabajo por parte de los abogados, muy bueno diría yo, porque claro, estamos hablando de que como no tienes evidencia de que esta persona está en el piso, por ejemplo, con Samuel, pues no puede ser juzgado, ¿no? O juzgado en base a tal. Juzgado sí, pero no sentenciado. ¿Qué ocurre con la sentencia de menores? Que el Cuco es sentenciado por encubrimiento, ayuda tal, después de lo que es la muerte y el asesinato de Marta, pero ahí se dice que ya había una persona que estaba ayudando mayor, que sería el hermano de Carcaño. Aunque no, claro, no se puede sentenciar porque ese no es su procedimiento, es otro, el de adultos, en el que está Francisco Javier. Entonces, claro, teniendo estas dos, pues, y haciendo el orden cronológico, sabemos que sobre la 1 de la madrugada ven a Miguel, los vecinos, o sea, una pareja, que salían en ese momento del piso, lo ven con la silla de ruedas en la puerta. Que esto coincidiría con el hecho de sacar el cuerpo de Marta. Exactamente media hora después, el vecino que regenta, bueno, que es dueño de un bar cercano al piso de León 13, ve como dos chicos, que lo tenemos en el libro, aparece, bueno, en la declaración y el procedimiento, dos chicos, uno más alto y otro más bajo, o sea, con una diferencia de altura, bueno, perceptible para esa persona, que no era a lo mejor 2 centímetros, sino que era bastante, uno más alto que el otro, que coincidiría seguramente con Samuel y el Cuco en ese momento, con la capucha de la sudadera puesta o del abrigo, llevando una silla de ruedas, con un bulto envuelto en una manta, que sería aproximadamente sobre 1,60 m, que es lo que no se le atribuye a la medida de Marta, yendo hacia los contenedores. También hay otras personas. Y luego tenemos el testimonio del taxista, que sobre las 12 dice, lo que pasa que no se admitió en el juicio, que lleva a Francisco Javier, hermano de Carcaño, desde donde la zona donde él tenía el bar, que tenía que trabajar y que dice que trabaja esa noche, hasta la casa de León 13. Entonces, todo esto, este orden cronológico, ya nos puede decir, pues, qué pasó aquella noche realmente. Bueno, el hermano da una versión que puede no ser la verdadera. Afirma que va a visitar a su hijo. Sí, A su hijo. exactamente. Tienes un capítulo entero en el libro, que es la gran suerte de Francisco Javier Delgado. ¿Por qué? Porque si hubiera sido juzgado en otro sitio que no hubiera sido España,
Yo siempre pongo el símil de Estados Unidos porque trabajo allí también, pero no tiene por qué ser ese país el que cojamos de referencia. Lo pongo por eso exclusivamente. Y ahí vemos pues la gran suerte porque él es grabado en vídeo cuando entra y cuando sale del edificio. No vuela, no es un ente, no se transporta con la mente, es decir, entra en el edificio y sale y es grabado. Y tenemos, que eso sí aparece en el libro, cuando hacemos en la investigación, una fotogrametría con bueno, el estudio del cuerpo y demás de si es o no es. Y eso no lo voy a decir, bueno, porque eso es que lo tienes que ver. No es que yo no lo cuente, sino eso lo tienes que ver. Lo tienes que ver porque al hacer el estudio biométrico de la persona que entra y sale, vemos que no coinciden las horas, si es esa persona, que lo que se dice como, bueno, testimonio dentro del procedimiento. Lo que sí parece seguro es que, como decías antes, él estaba cuando Marta fallece en Sí, el piso, sí, pero no después escucha se nada. va, Sí, después se va y después vuelve. exacto, eso se supone que eso es lo que él declara. Y lo que nos dice la antena es que está en el momento y que no se entera de nada, igual que María García Mendaro, su novia de entonces, que estudia, que está allí ya a las 12 de la noche, cuando sabemos por el taxista que lo recoge, aunque no se acepta en el juicio, vuelvo a repetir, pero que lo recoge a Francisco Javier y lo lleva a León XIII, y por los demás testigos que estarían, bueno, pues una persona mucho más alta que otra. Si el Cuco es más bajito y Samuel es más alto, pues ahí tienes la diferencia, o por lo menos Carcaño y Samuel, ¿no? Que tampoco se admite esto como evidencia ni prueba porque es un testimonio. Si te das cuenta, si esto lo comparamos con el caso Asunta, por ejemplo, ¿cuánta evidencia hay del caso Asunta para meter en prisión al padre y la madre? El que la niña tiene, ¿no? Ansiolíticos en su organismo y tal, y que la madre tiene recetas que el padre ha comprado en la farmacia para la madre. Entonces a ella se hila. ¿Tú no crees que eso es demasiado sutil para meter a dos personas en prisión sin meter en prisión a todas las personas que se supone implicadas en el caso de Marta? Pues así es la justicia aquí. Un poco En extraña. en el caso de Samuel fue llamado Sí, para, en teoría, sí, deshacerse del cuerpo, ayudar a deshacerse del cuerpo. exacto. Eso es lo que dicen, pero no se prueba. Por eso él no está condenado a nada. Eso es lo que declaran Carcaño, el Cuco, ¿no? Declaran todos, pero no se consigue probar y por eso se libra. Y el Cuco, una de las versiones de Carcaño, es que Cuco estranguló a Marta. Sí, esa es la tercera versión y bueno, la segunda y la tercera, creo recordar, la tercera seguro es que da una y cuando llega a prisión, o sea, lo llevan a León XIII, da la declaración y da otra corriendo, ¿no? Tengo que acabar y decir esto, que también la tenéis en el libro y la verdad que es la peor, porque ahí incluye lo del abuso del Cuco y de él hacia Marta y me parece que es la más horrible para leer a sus padres y dentro de todo el caso, ¿no? Pues ya el caso en sí es terrible. Entonces ahí incluye, ¿te acuerdas lo de la navaja que se encuentra después en la alcantarilla? Alcantarilla, sí. Que esa bueno, como en esa época, que menos mal que empezaba ahí lo que eran las redes sociales, a ella habían puesto fotos de la navaja y le había hecho el Cuco y dijo que era del Cuco y era verdad, porque lo que hace siempre Carcaño es introducir algo de verdad dentro de su propia teoría para ver si me salvo. Y claro, esto es lo mismo como las teorías conspirativas o conspiratorias, estas que se llevan tanto ahora. Tienes que dar Conspiranoicas. un poco de verdad y luego pues meter pues todo lo que tú quieras. Entonces, pues eso es lo que hizo y lo hizo bastante bien. Porque cuando nos demos cuenta, Carcaño está en la calle y Marta no se ha encontrado. Pero aparecen unas gotas de sangre en la pared. Sí, Y vosotros tenéis el sistema, un sistema que permite saber, solo con eso, qué estatura tiene el sí, asesino
qué Sí, estatura tiene la víctima y dónde fue el golpe. exacto. Y si hay más de una persona implicada, ¿no? Sí. Pues claro, cambian las estaturas, cambia. Esto es patrón de manchas de sangre. O sea, es una ciencia la cual lo que medimos son los ángulos, la forma de caer, el cómo se proyecta la gota, las gotas se miden, el ángulo que tienen, y ahí continuamos con uniéndolo a esa investigación. Es decir, si me dice, no, es que ha sido un golpe fortuito, ¿vale? Un golpe fortuito da o sea, eso lo puede probar cualquier persona. Si tienes algo con líquido que sangra, o sea, que puede sangrar, tú simplemente le das un golpe y ves cómo se proyectan las gotas, ¿no? De sangre, de fluido, de lo que sea. Entonces, claro, si tenemos sangre en la habitación de Carcaño, que no es que fuera muy grande, pero hay sangre, en la pared de la cama, en la cama, en el suelo, debajo del ordenador, un poco más adelante. Entonces ahí ya te das cuenta que esto no ha sido un golpe fortuito, sino que ha tenido que ser algo más prolongado para que sangre el cuerpo proyectado. Es decir, diferente es la sangre que cae, porque por ejemplo está un cuerpo inerte en el suelo y tiene una herida en la cabeza, pues la sangre se está derramando, pero de una forma muy diferente. Cuando tú golpeas esa cabeza, la sangre se proyecta, ¿no? Hacia el lado que corresponda dependiendo de lo que hemos dicho, la altura, la posición, el cuerpo de la persona homicida, el de la persona que es agredida, todo es lo que tienes que reconstruir. Y claro, aquí lo que se veía cuando reconstruimos la cantidad de sangre en los diferentes puntos es que no es un solo golpe. Por tanto, no valdría el hecho de que Carcaño diga, ay, es que perdí los nervios, que es que se las saben todas también. Y solamente le di un golpe, el cual pues murió, desgraciadamente. No es así. Y eso es lo que nos dice esa evidencia. Se habló de un cenicero. Sí. Un cenicero que nunca se encontró porque se supone que se echó al río, ¿no? Y que se lo metió en el bolsillo y demás. Y bueno, primero lo tiró contra la colcha, que también luego él lavó diligentemente y colocó, pero siempre queda el rastro. Y siempre en la cena. La cuestión es que los investigadores lo tenemos que encontrar. En ese momento era la policía y ellos pues lo encuentran en diferentes sitios, pero claro, ya es lavado. Tenemos que tener en cuenta que cuando investigan no es el mismo día, son los días posteriores. Y claro que encuentran que es que tampoco lo hizo bien. Por eso es muy difícil explicarnos el hecho de que una persona que no sea brillante en nada, como es Carcaño, porque no es brillante en nada, pueda hacer esto, ¿no? Y que 17 años después siga sin encontrarse Marta. Vamos, yo estoy segura que Carcaño es que no sabe realmente dónde está Marta. ¿Por qué? Porque a Carcaño le han ofrecido hasta 1 millón de euros el piso que tenía, o sea, todo. Y nunca lo ha dicho. ¿Tú crees que tiene tanta moralidad después de haber hecho lo que ha hecho para no acceder? O a lo mejor no se cree que se lo van a dar. No sé, es que ya eso es meterte en la mente del asesino que le toca a un criminólogo, no a mí, ¿sabes? Pero entonces no estaría él en el momento de hacer desaparecer el cuerpo, Él, si no lo sabe. O después se cambió, o se pudo claro, haber cambiado. exactamente, es que ahí entran todas las variables de que se pudo haber cambiado, de que no estaba en condiciones psicológicas estables para saber realmente dónde iba, si conducía a otra persona cuando se trasladó, si se volvió a trasladar después. Es que eso es lo que no se puede llegar. Pero no se llega porque no se investiga. Es decir, esto se ha parado, el caso Marta, y se para, porque recordemos que la investigación que hace Lazarus, ¿no? Los padres de Marta, o sea, esto aparece en Netflix, cuando se va a hacer en los episodios estos que se hizo la serie sobre dónde está Marta, ellos hablan, ¿no? Pues mira, podemos geoposicionar el móvil de Carcaño y del resto, y se pide el resto ya sabemos cuál. De hecho, hablando con Manuel Huerta en uno de mis directos en mi canal, dice, Miriam, es que se los llevaron, el hermano se lo llevó de prisión. Dice, creo recordar que el hermano fue el que fue, claro, ya no es culpable de nada, voy a prisión y retiro mis pertenencias.
y ese fue su móvil. Entonces eso jamás se va a poder estudiar. Pero sí se puede estudiar, los de los demás estaban en prisión, no se dejó por el mismo juzgado porque ya estaba juzgado. Entonces aquí yo entiendo que todos tenemos nuestros derechos, pero se está obviando los derechos de los padres y la familia de la víctima y todas las personas cercanas, ¿no? ¿Qué pesa más? Obviamente en el caso de Marta del Castillo era la protección a los posibles culpables. Entonces ahí es cuando sale el perito de parte, que es Lázaro, bueno, los peritos de parte, que son unos cuantos, que es Lázaro. Y cuando Lázaro lo analiza y lo investiga, se sabe pues que todos estos geoposicionamientos y se presenta en el juzgado. ¿Qué ocurre cuando se presenta en el juzgado? Que dicen que no sirve. Y como Lázaro dice, sabemos que se manda a la policía a hacer un contrainforme contra ese informe pericial. ¿Por qué estás gastando tiempo y dinero en eso? Es mi pregunta, que yo lanzo. Cuando hay una persona que no ha aparecido. No lo entiendo. Un interés oscuro. Hombre, es que de aquí salen las teorías, ¿no? Es que es normal que salgan. Porque no es lógico. Porque dices, vale, no me sirve este informe, lo ignoramos y punto. Pero también vas a hacer un informe, un contrainforme, y vas a decirle, por favor, a la policía hacer un contrainforme contra esto. Señores, léanse el informe y ya está. Si les sirve para encontrar a Marta, bienvenido sea. Y si no, pues déjenlo tranquilo. Habrán otras vías. ¿Es posible que García Mendaro estuviese en ese piso esa noche y no se enterase absolutamente de nada? ¿Estuviese solo estudiando y no se hubiese enterado absolutamente de nada de lo que allí ocurría? Hombre, si alguien es sordo, seguro que no se entera. Pero es que estamos hablando, además, en el libro está el plano del mismo piso de León XIII, en el cual creo que eran 70 metros, una cosa así. Pues no se entera de nada, de nada. ¿A qué hora estaba ella allí? Se le A las sitúa 12 de la noche ya estaba allí. Sí. Y ahí, recordemos que a la 1 ya estaba sí, Carcaño con la silla de ruedas. la silla de Pero ruedas a la 1. probadísimo, ¿eh? Recordemos también las llamadas telefónicas entre Francisco Javier, Carcaño y tal, en el que decían, el de la silla es que, bueno, y lo insultaba y tal, y el vecino, o sea, que te habían pillado, ¿no? Ese era el problema. Y el piso se limpió a conciencia, ¿no? Sí, bueno, a conciencia. Cuando fueron su O se familia, sus limpió. amigos, se limpió, exactamente. Dicen, olía como a bayeta de bar, tal, ¿sabes? O sea, se limpió. Limpiarse se limpió. Se intentó eliminar. Se intentó no. Vamos. Eso estaba claro que era una eliminación de pruebas en toda regla. Pero que allí estaba todo el mundo, pero nadie se enteró. De hecho, él vuelve a Camas. Sí, Él se va a dormir a Camas. ¿A qué hora sí. llega a la casa de su novia, de la familia de su novia, que Claro, y vive además allí? él se ducha y sale por la puerta. O sea, él mata a Marta, se queda Marta en su piso de León XIII y se va. Porque claro, eso es una coartada, ¿no? Necesito una coartada y necesito irme y llego al piso de Camas. El piso de Camas, que también lo describo porque la novia de Camas da, que era menor, acordémonos en esa época, da una versión, o sea, da su testimonio de la noche en la que llega Carcaño, habla con él, incluso dice que tiene una mancha en el pantalón. Yo, al investigar la mancha, porque ella no dice si es la pierna derecha o la izquierda, pero sí que se sienta a su derecha, tal. Entonces, bueno, pues ahí, con todo eso, es que la gente no entiende que cuando habla, pues va dando información. Entonces, esos son, bueno, información que te da, que te lleva a la evidencia. Esos pantalones los lava en la bañera. Y luego, bueno, intentaron también, acordémonos de que la abuela, que lavó la ropa que llevaba Carcaño en la lavadora y tal, porque él lo metió en la bañera y ahí lo lavó. A nadie le extrañó
Allí sabía seguramente más de lo que decían, pero es lo que hay. Y cuando lavan la ropa y la policía, de hecho, va por la señora porque está ocultando pruebas, pero es que aquí ocultaba pruebas mucha gente y no se va a lo mejor tan a fondo con los demás. Pero claro, la chaqueta ahí no se lavó. Y esa fue la que se vio la sangre. Menos mal que no lavaron la chaqueta. Si es que a mí me sorprende, de verdad, que le salieran tan bien las cosas a Miguel Carcaño, entre comillas. Me sorprende. Y se La, mueve el piso y luego llega, porque se va por la ventana, según dice ella, y se va otra vez a León 13, pues a deshacerse del cuerpo de Marta. y no sospechó nada la novia. No consiguió sacarle ningún No, tipo de luego dijo, información. sí, claro, en ese momento dice que no, pero luego ella también da declaraciones posteriores en las que va dando cada vez más información. Y ella lo sabía, lo que pasa que es que, pues nada, lo de siempre, o tienes miedo o tal, o... Recordemos que Carcaño trabajaba con la pareja de la madre de ella, que De vivían todos limpiador. exactamente en la misma casa. Que él se supone que estaba trabajando en el bingo, bueno, se supone no, trabajaba en el bingo, pero que esa empresa se dedicaba a lo que es pues todo, templos, iglesias, limpieza de muchos sitios, ¿no? Que por eso ahí, a colación de ahí, viene lo de la capilla, que se supiera a lo mejor mover por zonas como el cementerio, iglesia, que es que claro, esto había, y también viene la teoría de que todo el mundo cree que ella la incineraron a Marta en una incineradora de animales, que eso se dice muchísimo, muchísimo, y todo el mundo cree que eso es cierto. Pero eso se comprobó por la policía en aquel momento y eso se descartó, porque como también eliminaban residuos en esta empresa, pues creían que tenían acceso también a la incineradora, pero que eso se comprobó y se corroboró y allí no estaba Marta, ni incinerada. Porque acordémonos también de los niños de Córdoba que se averiguó. De los de José Bretón. Exacto. Que Eso se puede averiguar. se encontraron restos de Exacto, los niños. sí, en la hoguera. Y la policía registró pozos Sí. Bueno, se ha registrado en muchos sitios. sin encontrar absolutamente nada en Nada. ningún momento. Sí, pero es como la Majaloba. Decías tú antes, 7 puntos calientes en la Majaloba y Sí, solo se han registrado 3. exacto. Con ¿Cuál y es aquí el fue el motivo? Georradar, con Luis Avial, que él mismo lo dijo, que pues no hay motivo. Solo se fueron esos. ¿Quién te dice que no están en los otros? Es que estas investigaciones de pacotilla, lo siento, ¿eh? Pero es que yo ya me da muchísima rabia porque no empieces. Si no vas a terminar, no empieces. Ya está. ¿Que vas a probar suerte o a llenar titulares? Porque ese es el problema. Aquí se llenan los titulares muy rápido. ¿La familia tiene la esperanza de encontrar el cuerpo a día de hoy? Hombre, yo creo que eso nunca se pierde. Y eso lo hablaba yo el otro día con su amiga. Digo, la vamos a encontrar, la tenemos que encontrar. Ojalá. Pero, ¿qué tiene que suceder para que la investigación continúe? Es que, claro, ten en cuenta que si, imagínate, no hay mejor sitio para, y claro, aquí damos muchas ideas, pero que no son necesarias. Pero hay mejor sitio que un cementerio para esconder un cadáver, pues creo que no, no. Creo que es de los mejores. Pero si tú no puedes, además, nosotros como personas, o sea, yo como perito judicial incluso no puedo, a no ser que la policía, ¿no? Vaya primero y yo luego investigar con ellos o después de ellos. Yo no puedo irme y meterme donde yo quiera. Porque claro, luego sería, vamos, y yo sí puedo llegar a investigar, porque claro que está que yo seguiría la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Pero cualquiera, ¿no? Que hay muchísima gente que quiere encontrar a Marta, eso no se puede hacer. Entonces, a lo mejor se encontraría, pero luego no serviría. Es lo mismo que de los trenes de Adamuz. Si tú llegas donde se ha habido un accidente, mal llamado accidente, porque esto tiene una causa y de accidente nada, esto es una consecuencia de que tú no has mantenido las vías, de que lo que sea, ¿no? Es lo que se analiza. Y ahora llega la propia empresa
que es Adif, que por un lado es el gobierno de España y por otro es una empresa que está explotando ese terreno, y te llevas las pruebas y las evidencias, aunque a ti te multen, porque la jueza te va a multar, ya te has llevado esas pruebas. Por tanto, yo como perito, que me baso exclusivamente y objetivamente en evidencias forenses, ¿cómo puedo asegurarte que esa evidencia no ha sido modificada cuando se la ha llevado a DIF? ¿A que no se puede? No. A no ser que estuvieran fotografiadas antes, en vídeo, y podamos hacer una serie de técnicas y analizarlas de otra manera. Pero si no hay nada y tú te la has llevado, van a aparecer los 7 abogados mejor pagados de toda España y te van a reventar en el juicio. ¿Por qué? Porque no es una prueba. Pues eso es lo que pasa en este caso. Pues Miguel Carcaño está condenado a 21 años y 3 meses de prisión. Pero, Sí, como todos sabemos, nunca se cumple en su totalidad. exacto. Han pasado 17 años Sí, y desde bastante, la muy desaparición de prontito. Marta y es muy probable que dentro de muy poco tiempo Miguel Carcaño esté en la calle. Exacto. Y tiene todo su derecho a rehacer su vida y tiene todo su derecho. Aquí los que no tienen derecho pues son los que no encuentran a Marta. Aunque sí que tiene la prohibición de residir en la misma localidad de los padres y la hermana de Marta durante 30 años. Hombre, que menos, ¿no? Que no te lo Sí, cruces. O sea, que parece que fue no hace mucho, pero han pasado ya 17 años. O sea, solo le quedan 13 años sí, para no poder residir en Sevilla, porque es donde viven los padres de claro, en Marta. Sevilla, exacto. Pero vamos, que en Sevilla, te digo porque este caso es muy visceral, socialmente hablando. Entonces, no creo que Carcaño quisiera vivir en Sevilla, aunque pudiera. Samuel, el Cuco, el hermano, han tenido problemas en Sevilla por este tema. Hombre, yo me imagino que sí, seguro. Y no creo que quisieran, o sea, querrán vivir aquí porque son de Sevilla, ¿no? Pero que no, no creo que socialmente sea, vamos, ni correcto ni viable. Lo dudo. Bueno, solo está en prisión. Como decías antes, solo está en prisión Miguel Carcaño. En un caso donde hay testigos incluso que ven más de una persona y que Siempre. ninguno ven a dos personas con una silla de ruedas, con un bulto muy sospechoso y Y a nadie no le sirve el y hecho nadie de investiga no eso. escuché, le sirve. O sea, el no escuché, no me di cuenta. Sí, aquí ha servido todo. La verdad que es un caso bastante complejo, por supuesto, y desgraciado, pero al punto de ser irrisorio en ese sentido. Nadie se enteró de nada y la chica desapareció. Se volatilizó, ¿no? Por En eso siempre eso, digo que hay que basarse en la evidencia. La gente miente continuamente. Y es que no, porque dirás, entonces los testigos también mienten, pues también. O sea, todo testimonio te da a lo mejor mucha información para ir en un sentido u otro, pero el que vale es la evidencia, los hechos probados. Y aquí solo se pudo probar que fue Carcaño. ¿eres optimista de cara a los próximos pasos que se pueden dar en este caso? Judicialmente hablando, no, pero socialmente creo que sí se puede llegar hasta Malta. Hay mucha gente que quiere encontrarla, ¿sabes? O que queremos encontrar. ¿Y se puede encontrar sin la ayuda judicial? Hombre, si tú la encuentras, imagínate que la encuentras con su móvil, con el DNI o con algo muy característico de su, que todavía no se pueda visualizar. Las has encontrado. Ya después la investigación
pues ya dirá si vale, no vale, si se ha roto la cadena de custodia, pero la has encontrado. Yo creo que ya eso le serviría a su familia, por lo menos. Pues ojalá suceda. Ojalá. Vamos a hablar de otro caso, de otra desaparición de este libro, que has dicho que Vacaciones en el infierno se cambió la portada últimamente, ¿no? Sí, sí. Madeleine McCann, La historia no contada. Realizado, o sea, escrito por Miriam Moya. Caso diferente, Vacaciones en el Algarve, de un grupo de ingleses Sí. que están cenando y Sí. en teoría vigilando lo que está sucediendo a pocos metros en el mismo complejo. Sí. Ellos están en el En los restaurante. apartamentos donde están durmiendo los niños. Exacto. Que bueno, que dime también cómo se vigila eso. Porque si un niño está dentro de un apartamento y tú estás en el restaurante fuera, solo podrás ver si se tira alguien por la ventana, pero Bueno, en teoría estaba todo cerrado, persianas bajadas, en teoría, ¿no? en teoría. Sí, Persianas la bajadas. puerta que tenían, porque los apartamentos, por ejemplo, el de Madeleine, el 5A, tenía, bueno, pues una puerta corredera que te daba al patio, del patio a la piscina, y en la piscina estaba el bar tapas, que era donde estaban cenando. Y esa puerta estaba abierta, ¿eh? Aunque estaba cerrada, pero no estaba cerrada con llave. Coño. Sí, Primero va uno de los amigos de la sí, familia a sí, vigilar que todo está bien. sí. ¿Vigiló de manera correcta o muy por encima? Es que primero dijo que vigiló, que entró. Después dijo que no entró, que solo se asomó así para escuchar si escuchaba jaleo dentro del apartamento de los McCann y se fue. Que es verdad, yo lo que no entiendo de todo esto, de los conocidos como los Tapas Nine, porque eran 4 parejas, 8, con sus hijos y una suegra, ¿vale? Lo que no entiendo es que los padres estén tan convencidos de que sus amigos no han hecho nada. Porque si ha ido uno de ellos, o sea, tú no has hecho nada y tú has vigilado a tus hijos y tú estás o sea, convencido de que a los niños no le es una tercera persona. ¿Cómo sabes que ese amigo tuyo que ha ido a tu apartamento no le ha hecho algo a tu hija? Es que eso es lo que no entiendo, porque el 98% de las veces que le pasa algo a niños menores, sobre todo de 5 años, son gente de alrededor. Vamos, de 5 años y de 10 y de... Lo normal es una persona de alrededor. Lo ilógico y lo que ocurre en las menos ocasiones es que sea alguien que pasaba por allí y quería, ¿sabes?, llevarse a esa niña. Eso es lo que no logro entender de esta pareja. Bueno, la que en teoría se da cuenta de la desaparición, la madre, Sí, cuando va, a qué hora va sobre y se las 10. encuentra que Madeleine no está Sí, en la ella casa. le toca el turno sobre las 10 menos 5, 10 menos 10 y llega. Y ya empieza a gritar, a Madeleine la han secuestrado, Madeleine no está, Madeleine la ha secuestrado y ya se nota ya, o sea, ya sabemos por dónde va a ir todo lo que es el caso Madeleine porque ahí ya se dice que la han secuestrado. Entra en el apartamento y ve cómo en la ventana pues ahí pues está abierta, está subida la persiana y piensa pues que se la han llevado por allí porque en la misma habitación duermen también los mellizos que son los hermanos de Madeleine y ellos siguen durmiendo tan tranquilamente. Pero tú has estado allí. Sí. ¿Qué se encuentra la policía cuando llega allí en la escena de la desaparición? Bueno, en la cena se encuentra que allí está todo el mundo, tanto los amigos como todo, o sea, gente del resort, todo. Los niños aparecen que se ve que siguen durmiendo toda la noche después de que los vecinos también dijeran, una vecina, por ejemplo, del apartamento 5A, cómo gritaba la madre, que era, bueno, pues me imagino que aterrador al ver que su hija no está. Empezaron una búsqueda, aquello ya se contaminó entero, se vio como en el apartamento detrás del sofá los muebles han sido movidos, que eso fue lo que dio la teoría Gonzalo Amaral de que la niña probablemente, Gonzalo Amaral, recordemos que es el que llevaba el jefe de la investigación policial portuguesa,
y vio como el sofá estaba movido porque se intentó como acercar a la pared y esa pared pues hizo que la cortina se arrugara. También tenemos todas las fotos del sumario policial en la que vemos unos pantalones de Jerry que eran así como camel clarito, una cosa, un beige, que luego ya coincide con los testigos que van viendo después cómo van vestidos, porque lo que hizo muy mal la policía es no anotar todo lo que estaban vestidos, todo lo que tenían, todas las fotos de aquella noche de las personas, eso no se hizo. Por tanto, aquí estamos dentro de lo que es los testimonios. Y la puerta corredera estaba como Cerrada. estaba antes, Sí, cerrada. sí. Seguía bueno, sin cerrar con llave, pero cerrado. Sí. Igual. ¿Había alguna pista o algún indicio que pudiese indicar que alguien habría entrado en el apartamento por un lugar que no fuese la puerta? No había nada ni movido, ni forzado, la persiana estaba subida desde dentro y cuando, bueno, pues vieron las huellas dactilares y demás, los únicos, así se investigó todo porque se investigó hasta los fluidos que tenían las camas. Es decir, la policía, que tanto ha sido criticada portuguesa, vio que había fluidos en la colcha de la cama de al lado de la de Madeleine. Recordemos que los mellizos estaban en unas cunas, ella estaba en una cama y aquí había otra cama. Pues esta cama tenía, bueno, pues un fluido corporal que al final fue saliva de uno de los niños que había pasado por ese apartamento antes que los McCann. O sea, que no habrían limpiado la colcha y demás. Luego, en esa ventana, lo único que después de investigar todas las huellas y demás, limpiadoras tal y cual, que habían pasado por aquel apartamento, vieron que las únicas huellas que había eran de la madre, de Madeleine. No había huellas de nadie que fuese o que No, fuese ajeno a la familia. exacto. De un secuestrador, hombre, puede ser también un secuestrador, el de la recepción del resort, que sabe y que cuando entran, cuando salen y demás, pero no ocurrió aquello. Aquello no pasó. Entonces eso fue investigado y solo se puede saber que las huellas que había eran de la mano. Después hablamos de los padres, pero se pone el foco en algunos sospechosos, ¿no? Por Sí. ejemplo, Robert Murat. Robert Murat. ¿Por qué? Robert Murat, a mí es que me dio esta pena, o sea, cuando, porque todo el mundo es sospechoso, ¿no? Hasta que se demuestre si sí o si no, vale. Si se demuestra lo contrario, pues ya está, estás libre. Pero el problema de esto es que fue súper escándalo en todos los países y este hombre se acercó a los McCann porque vivía allí, en Praia da Luz, y sabía inglés y sabía portugués. Entonces se acercó a ayudar. ¿Qué pasó? Que dijeron, este hombre es sospechoso, como podía pasar. Lo que no entiendo es cómo no lo dijo de sus propios amigos. Pero este hombre me parece muy sospechoso tal, pues todos los focos contra él. Y aquí se le investigó, pero exhaustivamente a Robert Murat. Levantaron todo el suelo de su casa, de la madre, que era un chalet en el cual había terreno, piscina, todo. Se le investigó hasta la saciedad y se vio que no tenía nada que ver con Madeleine McCann. Pero se le puso en el punto de mira por aquello, simplemente porque se acercó a ayudar a esa familia. Y les pareció. Sí. Otro nombre, Christian Bruckner. Christian Bruckner. A mí Christian Bruckner, que me parece bueno, pues un personaje horrible, que ha hecho muchos Pedófilo. delitos, obviamente. Sí, sí, lo fue, que estaba en prisión por un caso de una señora, la cual, bueno, pues hubo unos abusos y demás, que no quiero decir palabras así muy, ¿me entiendes, no? Por el veto que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre con Christian Bruckner? Cuando yo escribo el libro es antes de que se sospeche de Christian Bruckner. No, empezaba a sospecharse de Christian Bruckner en ese momento. ¿Qué hago? Me miro todo el sumario y empiezo a ver si a lo mejor es que tiene otro nombre, ¿no? Porque puede estar dentro de lo que eran las personas que trabajaban en el resort, pero no. Allí no aparece ni una sola evidencia, porque recordemos
que se han hecho un montón de investigación en torno a Christian Bruckner, no solo de sus posesiones como coche o casa, bueno, alguna fábrica antigua que tenía y demás, sino sobre todos los sitios en los que pudo caminar este señor, que me parece fantástico. Se hizo una buena investigación para investigar, valga la redundancia, si este señor estaba implicado en la desaparición de Madeleine McCann o muerte, porque se llegó a decir en prensa que la había matado a Madeleine McCann, y cosa que no se ha probado. Y como estaba en prisión por lo que ocurrió con la señora en Portugal, dijeron que ahí, bueno, pues que no iba a salir de prisión. Y yo ya dije cuando pasó. No hay ni una sola evidencia contra Christian Bruckner. ¿Que es muy sospechoso? ¿Que es muy mala persona? ¿Que es pedófilo? Sí, yo eso no tengo nada que ver en el sentido de que no, ni voy en contra ni a favor. Solamente digo que no hay ni una sola evidencia que lo relacione con el caso de Madeleine McCann. Y hoy, 2026, que pasó a finales de 2025, Christian Bruckner está en la calle. Y no han podido ponerle ninguna etiqueta, pero se han hecho 50.000 titulares en contra de Christian Bruckner. Por favor, piensen quién hace esos titulares. ¿Y a qué intereses están sirviendo? Exacto. ¿Y qué se quiere tapar? Exacto. Porque aquí hay una campaña brutal en torno exclusivamente al hecho de que Madeleine McCann ha sido secuestrada. No se acepta absolutamente nada más. Y en una buena investigación eso no se puede hacer, porque ahí estás perdiendo la objetividad y estás guiándote por lo que quieren que te guíes. Y no se puede descartar ningún escenario a priori. Nunca. Es que tú vas descartando mediante vas analizando. Claro, tú estás analizando a Murat y llegas a la conclusión después de destruirle su casa, destruirle sus pertenencias, destruirle todo, de que no hay nada. No hay nada, no hay ni un pelo, ni un resto, ni nada de Madeleine McCann. Y Madeleine McCann no aparece. Por tanto, lo eliminas de la ecuación y continúas con otro. Pero siempre se continúa porque estamos hablando de unos perros que trae, que son de Reino Unido, en el cual vienen al apartamento de los McCann el 5A. Y ellos detectan, tanto en el apartamento como en el coche alquilado 2 semanas después de que desaparezca Madeleine McCann, como en la ropa de Madeleine McCann, olor a sangre humana y a cadáver humano. Muy importante, humano. No me sirve que dijeran: no, es que se nos cayó la carne que venía en una bolsa porque íbamos a hacer una barbacoa. No. Estamos hablando de que detectan exclusivamente olor a cadáver y a sangre humana. Pero eso, judicialmente hablando, no sirve, no es un hecho probado. Tiene que estar ampliado, hay que sumarle una evidencia, ¿no? Como por ejemplo una gota de sangre. ¿Y aparece ADN de Madeleine? Sí, pero no aparece en la cantidad que reflejaría el que hubiera habido un cadáver. Que bueno, que un cadáver tampoco tiene que desangrarse en una habitación para ser cadáver, ¿me explico? Entonces es como un poco contrario, pero es así. Bueno, lo de los perros que encuentran ahí, tú conoces Sí, al dueño de los perros, al que los ha adiestrado. sí, al adiestrador que trabaja con el FBI. O sea, que no estamos hablando de nadie que es que pasaba por allí, es una persona súper especializada en ello. Y encima es inglés, menos mal. Si hubiera sido portugués. ¿Qué encuentran exactamente y dónde en el apartamento los perros? En el apartamento, detrás del, bueno, en muchos puntos, ¿vale? Sobre todo, detrás del sofá, ahí aparece restos de sangre y olor a cadáver humano. Detrás del sofá ese que vimos movido ya en las fotos del sumario. Luego en el Cuddle Cat, que es el peluchito de Madeleine McCann que dormía con él y llevaba siempre. Y luego en otra vez que ellos hacen también el reconocimiento, también en el armario de los McCann, ahí también da, de la habitación de los McCann, también da positivo, en olor a cadáver humano. Y luego en el coche este que alquilan después de, que eso es lo más sorprendente, obvio, y la ropa de la madre y del hermano, en una serie de enseres que colocan en otro pabellón diferente y bueno, dan positivo en cada vez. Y en las llaves también del coche, que lo encierran. De hecho, las llaves las meten en una caja,
cerrada en otro punto diferente y los perros continúan hasta que llegan a la llave y da olor a cadáver humano. ¿En qué momento se empieza a poner el foco en los padres? En el momento ese. Justo eso fue en septiembre. Bueno, en agosto ya, en septiembre son declarados sospechosos formales. Porque en agosto fue cuando se hizo el reconocimiento de los perros y demás. Y claro, ahora se levanta aquello y tal, se busca más exhaustivamente, pero ya habían pasado meses, por tanto allí no aparece una evidencia clave. Que había, sí. Que empiezan a decir que era sangre a lo mejor de Madeleine, de que habían matado un mosquito en la pared y ese mosquito llevaba sangre, ADN, las chorradas que se dicen, que puede ser o no. Pero bueno, eso se intentó decir y que había que poner el foco de nuevo en el secuestro y no en que había muerto en el apartamento. Todas las evidencias que hay aquí, y también da positivo en olor a cadáver en el patio que tienen, o sea, la puerta de atrás, esta que hemos dicho corredera, da unas escaleras y esas escaleras un patio así con vegetación y demás que da la piscina. Ahí también vio. Y bueno, Martin Green, cuando yo se lo pregunté, digo, ¿tú qué crees? Y me dice, Miriam, los perros no mienten. Y es que es verdad, los perros no mienten. Los perros detectan o no detectan olor. No tienen sentimientos en torno a ese olor. Ni tienen que mentir por nada. La madre fue a prestar declaración a la policía portuguesa. Y el padre. Y el Bueno, padre ellos también. no quisieron. Los dos, sí. Sí, los dos. No quisieron hablar, no hablaron de nada. Y ahí se declararon sospechosos formales, arguidos, ¿no? Por la policía portuguesa. Y allí ellos deciden irse a su país, porque claro, ya se estaban poniendo las cosas un poquito complicadas aquí y como estaban aquí pendientes de si encontraban a la niña, deciden irse con los mellizos a Reino Unido. Recordemos que en medio de esto aparece un testigo que se llama... ahora se me ha ido. Es irlandés. Smith, la familia Smith, ¿vale? Sí. Exacto. Y lo ven, o sea, es un Smith, el padre, con la mujer, su hija embarazada, su marido, los hijos, el otro hijo, en fin, allí estaba toda la familia que subían, o sea, porque el hotel, el resort está aquí y aquí está la playa, ¿no? Para que nos entendamos todos. O sea, pues ellos venían como de la playa hacia arriba, porque también tenían un apartamento allí en Praia da Luz. Y ellos ven cuando caminan hacia arriba, que ya habían cenado y se habían tomado unas copas y tal, se van a su casa y van subiendo. Y bajando ven a una persona con un bebé no, una niña de 3 años aproximadamente en el hombro, mirando hacia adentro y pues con una posición inerte, pero como si estuviera dormida. No le dan más importancia en ese momento hasta que ven las imágenes. Y ahí el señor Smith y toda su familia declaran ante la policía y dice todo lo que ha visto. Pues mira, lo llevaba un hombre de unos 35, 40 años, parecía, bueno, pues blanco, caucásico, inglés, ¿lo sabes? La niña con un pijama, blanco y rosa, rubia pero no súper rubia, en fin, que dan unos detalles y cada uno desde unas perspectivas diferentes, porque cada uno iba en un punto determinado de la calle. ¿Qué ocurre cuando los McCann se van a Reino Unido, que aparecen en todas las televisiones? Y cuando bajan del avión, ven cómo ella, la madre de Madeleine McCann, baja con la niña y el padre con el niño, que aparece en el libro, en la foto. Y cuando está viendo el señor Smith y su señora en su casa la televisión, se dan cuenta perfectamente de que es esa persona. Y llama muy nervioso a la policía a decirle que la persona que vio aquella noche fue Jerry McCann, padre de Madeleine McCann, con Madeleine McCann bajando hacia la playa a las 10 de la noche, hora en la cual se dan cuenta de que Madeleine no está. Pero eso también se ignora en este caso. No se hace ningún tipo de investigación al respecto de esa declaración. Y recordemos que encima de la cama hay unos pantalones de color, porque dijeron que llevaba unos pantalones beige y algo oscuro, o marrón oscuro, o más oscuro, más marrón tirando a negro en la parte de arriba. Cosa que él
Jerry McCann, cuando declara a la policía, dice que no, que lleva un vaquero y un polo y demás. Esas contradicciones no han sido motivo de De ningún tipo de investigación. pesquisa por Nada, parte de la policía. nada. De hecho, el caso a día de hoy está, bueno, en la policía portuguesa está cerrado provisionalmente por si apareciera una nueva pista, evidencia, indicio potente que pudieran abrirlo, pero en la policía inglesa está abierto y en secreto de sumario, ¿eh? No se puede hablar de esto ni nada, porque yo le envié toda la investigación y demás y ellos la recibieron. Scotland Yard, ¿qué actitud crees que ha tenido la actitud correcta? No hay, en el libro viene, ciertos vínculos de la familia McCann o de amigos de la familia McCann con ciertos poderes políticos. Sí, de hecho, bueno, su portavoz de cara a la prensa era Clarence Mitchell, que ellos lo contrataron. Pero bueno, que era la persona que llevaba la prensa también y lo manejaba de Gordon Brown, etcétera, etcétera. ¿Te parece sospechoso Hombre, me parece esa curioso. relación? Curioso, Me más que parece sospechoso. cuanto menos curioso. Yo es que puedo sospechar mucho, pero me da igual. Realmente yo lo que voy es a la evidencia y ya está. ¿Sabes? Que lo que a mí me importa es la víctima. Pero no porque aunque pasara un accidente y luego dijeran, pues bueno, vamos a intentar eliminar esta opción, ¿no? Porque tiene otros hijos, que no lo sé. La que pierde es la víctima, entonces yo no tengo nada que resolver en cuanto a ellos. Que aún así serían unos desgraciados si hubiera sido también un accidente. ¿Me explico? Que es muy complicado. Tú estuviste allí Sí, hablando de evidencias. sí. ¿Qué evidencias probadas consideras que hay en este caso? Pues hicimos lo que hizo Gonzalo Amaral y bueno, hicimos todo lo que fue la nube de puntos y la posibilidad de la ventana, que se asomara a la ventana y cayera detrás del sofá y hay una posibilidad muy potente en torno a que coincide con el ADN mínimo que aparece detrás del sofá, donde los perros declaran, ¿no? O ellos llegan a dar positivo en olor a cadáver y a sangre humana. Por tanto, yo me quedo con la parte de la evidencia que hay, no con las suposiciones y demás. No me sirven. Posible caída y desaparición del cuerpo. Exacto. Y hacer desaparecer el cuerpo. Y te quería preguntar por una información que ha salido Sí. últimamente que relaciona a Madeleine McCann Con en Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, muy interesante el tema, también horrible, pero ¿Qué hay de cierto ahí? yo tengo en el libro una parte ya de las teorías conspirativas, estas conspiranoicas y demás, y aparece Ghislaine Maxwell, que lo que hubo ahí, simplemente porque luego me leí todo lo que ha desclasificado el FBI, pero esto es como todo. El FBI desclasifica lo que quiere. O sea, que no creamos que aquí es que ha desclasificado. Que a lo mejor no es que no dice nada. Y ahí cuando han desclasificado lo de Epstein y tú ves que realmente son correos que la gente normal y corriente le envía al FBI y le dice, pues he visto un documental y yo creo que esto a lo mejor por ahí tendrías que investigar. Bueno, pues sí, a lo mejor el FBI investiga o no, no te hace ni caso. Eso es otra opción. Y Ghislaine Maxwell simplemente aparece aquí porque hay un retrato robot de una señora que se la ve con una niña parecida a Madeleine McCann a los 3 días de su desaparición. Y ese retrato robot, cuando la gente pone la foto de Ghislaine Maxwell al lado, pues se parece mucho. Hasta aquí, se acabó. No hay nada más. Pero nada más. Nada que la relacione con Epstein ni con el mundo terrible, submundo que tiene Epstein alrededor suya. Porque esto te diría también a lo mejor atender a que
había un barco de la monarquía inglesa muy cerca, atracado de donde desaparece Madeleine McCann. Pues igual, es en la misma balanza estas dos informaciones, pero no hay nada más. Que cuando hay un caso de esto se relaciona con un montón de cosas. Cuando hay un Exacto, caso de pedofilia con claro. menores, pues ya tiene que ser todas las niñas que han desaparecido, todos los niños que han desaparecido, ya se le vincula con este caso, porque hay una foto de una niña que aparece en los brazos o en la espalda de una madre, Sí, marroquí, ¿no? incluso, Sí, sí, marroquí, sí, e incluso un amigo de la familia, un empresario muy potente, sí, que creo que era hasta dueño de un equipo de fútbol, de un club de fútbol en Inglaterra, va hasta Marruecos con su hijo a encontrar a esa niña. sí. Y Y tampoco es no, nada. y no era. Y no era nada. Pero bueno, las pistas están para seguirlas. Las sigues, cuando llegas a la conclusión de si sí o si no, las descartas o no las descartas, o las sigues investigando hasta que llegues al final. Está bien, ¿no? Continuar todas las evidencias, bueno, indicios en ese momento hasta que te lleve a la evidencia. Pero aquí hay también que estamos hablando de un caso súper mediático, internacional, porque es mundial. O sea, el caso de Madeleine McCann es global. Que claro, tampoco puedes atender a todo y el FBI no atiende a todo, ya te lo digo yo. Es muy, Selectivo. se- es muy selectivo, ya no selectivo, que es normal que sea selectivo, sino, por ejemplo, con el libro que escribí, o sea, a finales del año pasado, que sale ahora de Marilyn Monroe, ahí yo tiro de archivos del FBI desclasificados y telita, ¿eh? Ahí sí dicen mucho más de lo que dicen, por ejemplo, en este caso de Madeleine y Epstein o Ghislaine Maxwell. Sobre otros temas, ¿no? O sobre Sí, el tema sobre el que tú estabas escribiendo. claro, pues yo lo que investigo es la muerte, o sea, es la autopsia prohibida Mm. completamente. O sea, la autopsia la teníamos y ahora esta es la prohibida porque es la que te va a decir lo que realmente murió Marilyn Monroe, que es lo que me interesa. En cuanto a los En padres fin, de Madeleine, también tuvieron problemas con la recaudación de dinero, porque se decía que era para encontrarla y se les sí, acusó de usarlo para pagar su defensa así fue. Y su casa, ¿no? y su casa. Sí, Bueno, pues otro cuerpo que no aparece, como el de Marta del Castillo, y muy la desgraciado. investigación ahora está completamente parada. Sí. Pues claro, ya echaron el resto en Christian Bruckner y se le acabó. Que yo no soy más lista que nadie, o sea, ni muchísimo menos, ni lo pretendo. Simplemente sigo la evidencia. Si tú sigues el rastro de la evidencia, es la única que te va a llevar a la verdad. Y ahí no había nada, porque yo tenía el mismo sumario de la policía que tenían ellos. O sea, ahí no había nada. Bueno, pues después de repasar los casos de Marta del Castillo y de Madeleine McCann, muchas gracias Miriam por estar con nosotros. Un placer, siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós a